Sí. Hola, buenos días desde Barcelona. Primero de todo, gracias por aceptar esta entrevista que está centrada en la rúbrica y en su uso a favor del aprendizaje del alumno. Antes de empezar con las preguntas, ¿nos podrías hacer, por favor, una breve presentación personal? Buenos días y gracias por invitarme. Es un placer poder hablar de las rúbricas porque precisamente es el tema que investigué en mi tesis. Entonces, yo empecé a realizar mi tesis en el año 2005 en la Universidad Autónoma de Madrid y los directores eran Jesús Alonso Tapia y Juan Antonio Huertas. Bueno, los dos son especialistas en temas de estrategias de aprendizaje y cómo evaluar el aprendizaje. Entonces, lo que hicimos en la tesis fue comparar las dos herramientas para la autoevaluación. Una eran las rúbricas de autoevaluación y la otra eran los guiones de autoevaluación. Y lo que hicimos fue ver de qué forma cada uno promovía el aprendizaje y el uso de estrategias de aprendizaje. Posteriormente me concedieron una beca postdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona con el grupo de Carles Monereo y estuve trabajando con Margarida Romero en temas de evaluación formativa. Entonces, lo último que hicimos un experimento otra vez comparando el uso de rúbricas en estudiantes de magisterio y luego hicimos una ¿cómo se dice? Survey, me viene en inglés, pero una encuesta a profesores de toda España sobre el uso que tenían de la evaluación formativa. Entonces preguntábamos aspectos de rúbricas, evaluación entre pares, etc. Y bueno, recientemente me he incorporado aquí a Finlandia, un grupo que está especializado en temas de estrategias de aprendizaje y bueno, llevo 3 semanas escasas, o sea que vamos a ver qué tal por aquí. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, Ernesto. Vamos pues con la primera pregunta. ¿Nos podrías explicar de forma concisa qué es una rúbrica? Sí, bueno, pues una rúbrica es un instrumento de evaluación y puede ser utilizado por las personas que evalúan o por las personas que son evaluadas. Es decir, en el contexto del aula, pues estaríamos hablando de que lo pueden usar tanto los profesores como los alumnos. Y básicamente, de forma muy concisa, la rúbrica se define porque es un instrumento que contiene 3 características. Por un lado, contiene los criterios de evaluación, como se podría ver en la diapositiva, no sé si se la vais a dar en papel o la vais a poner en la proyección, pero vamos, la diapositiva sería la columna que está más a la izquierda, que serían los criterios de evaluación. Para el ejemplo que he puesto, en este caso se trata de una rúbrica para analizar un paisaje. Entonces, los criterios de evaluación serían la impresión general y la perspectiva que hay del paisaje, los elementos naturales que componen el paisaje, etcétera. Solamente he puesto dos de los criterios de evaluación. Entonces, esa sería la primera parte de una rúbrica, los criterios de evaluación. La segunda sería que contiene unas categorías de ejecución, organizadas desde la ejecución, podemos decirla como la más pobre a la más correcta, la que es más completa. Entonces, en el ejemplo que he puesto en el PowerPoint, el número 1, dentro de las diferentes filas, correspondería a la ejecución más pobre y el número 4 sería la ejecución más perfecta, la más completa. Y la tercera característica de toda rúbrica es que para cada criterio de evaluación y para cada categoría de ejecución hay una especificación, una explicación de cómo se puede alcanzar esa categoría. Esa sería la tercera característica de las rúbricas. Me parece también interesante comentar un poco la historia de las rúbricas, porque las rúbricas no se crearon con la intención de fomentar el aprendizaje de los alumnos, sino para aumentar la fiabilidad interjueces. Es decir, 2 personas que estaban evaluando la misma cosa, el mismo trabajo, para que fuesen más exactos al evaluar. Entonces, los primeros trabajos se remontan mediados de los 70 aproximadamente, en Estados Unidos, y principalmente las rúbricas se utilizaban con este fin, con el fin de que 2 personas tuviesen unos criterios comunes para evaluar. A mediados de los 90, con el trabajo de Heidi Andrade, fue la primera persona que empezó a incorporar las rúbricas con el fin de aumentar el aprendizaje de los alumnos y que los profesores las pudiesen utilizar en contextos de aula. Entonces, desde este trabajo de Heidi Andrade, que fue su tesis, pues ha habido un aumento bastante grande de la implementación de rúbricas en el aula con el objetivo de aumentar el aprendizaje de los alumnos y las estrategias de aprendizaje.
Muy bien, muy curioso también la explicación de la historia de las rúbricas. Muy bien, Ernesto. También te queríamos hacer la pregunta, pero del revés, porque creemos que también aporta información. Nos has explicado las características de la rúbrica, pero de la misma manera, ¿qué no sería una rúbrica? Porque a veces nos encontramos que sí que hay una cierta confusión en que se le asigna el nombre de rúbrica a algunos instrumentos que creemos que no lo son. ¿Qué no sería una rúbrica para ti? A ver, creo que la propia definición ayuda y por eso he intentado que fuese muy concisa. Es decir, si se cumplen las 3 características que he comentado, que tengan los criterios de evaluación, que tengan unas categorías de ejecución y que estén explicadas, eso sería una rúbrica. Ejemplos de cosas que no son rúbricas, pero que mucha gente confunde con rúbricas, sería lo que se llama como checklist en inglés, que sería como un listado de diferentes cosas que el alumno tiene que hacer en una actividad y que va tachando si lo ha hecho o no lo ha hecho. Eso no sería una rúbrica porque en este caso no contiene una explicación específica de cada categoría, que eso es muy importante porque al alumno le sirve de forma más específica para saber cómo alcanzar esa categoría. Otro ejemplo que también está extendido, que se llama rúbrica y no lo es, sería cuando se formulan preguntas. Es una lista de preguntas que el alumno se tiene que ir haciendo. Ahí estamos hablando de un guión de autoevaluación, pero eso no es una rúbrica. Y no es una rúbrica, pues en este caso, porque no tiene las categorías bien definidas. Entonces, esos 2 ejemplos son los que yo habitualmente más me he encontrado que la gente los denomina rúbricas cuando no lo son. Sí, gracias. A veces nosotros también este tipo de instrumentos que has dicho, la checklist, tal vez es algo parecido a una base de orientación, a partir de la cual sí que sí. Se puede generar una rúbrica, pero en sí no lo es, efectivamente. La rúbrica es solo un instrumento. Por sí sola no garantiza una evaluación formativa, sino va acompañada de estrategias por parte del docente. Y recuerdo que en una ocasión anterior nos dijiste algo así, ¿no? Nos dijiste, la rúbrica solo remata la faena si se hace un buen uso de ella. Y para esto hay un número importante de aspectos a tener en cuenta. ¿Cuáles serían estos aspectos? Sí, esta es muy buena pregunta y yo creo que esta en realidad es la clave para que una rúbrica, porque la rúbrica es un instrumento, para que la rúbrica realmente funcione tiene que darse una serie de condiciones, efectivamente. Entonces, hay que tener claro una cosa, cuando le damos una rúbrica a un alumno, lo que le estamos intentando fomentar es que se autoevalúe, es decir, que reflexione sobre su trabajo para cumplir esos objetivos que están en la rúbrica y lo haga con la calidad adecuada a las diferentes categorías que tiene. Entonces hay una lista de condiciones que fomentan la autoevaluación y que se pueden implementar en el aula. Y esto sería lo que está en la segunda diapositiva del PowerPoint. Entonces ahí tenemos el listado de las condiciones para favorecer la autoevaluación. Entonces tenemos por un lado que la primera condición es que el alumno tenga conciencia del valor que tiene la autoevaluación. Es decir, que el alumno comprenda que autoevaluarse tiene un fin y tiene un rendimiento, una utilidad para su aprendizaje. Que no se lo estamos pidiendo porque es una actividad con la cual, por así decirlo, estamos completando las actividades de aula, sino que realmente él va a sacar una ganancia si se autoevalúa y va a tener una ganancia para su aprendizaje. Esa sería la primera condición. La segunda sería tener acceso a los criterios de evaluación. Es decir, que el alumno tenga claro cuáles son los criterios por los cuales se le va a evaluar. Y aquí es donde la rúbrica hace un papel fundamental, porque la rúbrica precisamente contiene estos criterios de evaluación. Entonces el alumno, al dárselos por escrito, los criterios, puede utilizarlos para ver si realmente su trabajo cumple esos criterios o no. La tercera condición, como se puede leer, es que la tarea a evaluar sea específica. Cuando pedimos a los alumnos que autoevalúen tareas que no están bien definidas o que no son concretas, es muy difícil que hagan un buen trabajo autoevaluándose. Entonces, sobre todo para las primeras veces que pedimos autoevaluar en el aula, tenemos que realizar tareas que sean específicas. Por ejemplo, realizar un resumen o analizar un paisaje, etc. Otra condición que favorece la autoevaluación sería modelar la autoevaluación. Y entonces modelar pues puede ser, por ejemplo, el profesor que en la clase pone en voz alta, va diciendo cómo haría él una autoevaluación de la actividad que está pidiendo a los alumnos realizar. La siguiente condición sería pues dar instrucción y asistencia directa para la autoevaluación. Es decir, explicar cómo hay que hacerlo en relación con el modelado también y dar asistencia directa, es decir, explicar a los alumnos en caso de que tengan dudas cómo hay que hacerlo para autoevaluarse. Otra condición que se comenta es dar pistas para saber cuándo es adecuado autoevaluarse. Y las dos principales, que además desafortunadamente son las que
muchas veces no se dan en el aula y por eso muchas veces la autoevaluación no es adecuada. Las dos principales serían, por un lado, es que hay que dar oportunidades para revisar y mejorar el trabajo. Es decir, si a un alumno le pedimos que se autoevalúe, pero luego no le dejamos que después de haberse autoevaluado descubre que hay cosas que se pueden mejorar en el trabajo, no le dejamos que las mejore, evidentemente su motivación la próxima vez para autoevaluarse va a descender, porque estamos pidiendo que haga un trabajo y al darse cuenta que hay errores no le dejamos modificarlos. Entonces, si pedimos autoevaluar y el alumno es consciente de que hay cosas que son mejorables, hay que darle el espacio para que pueda mejorar el trabajo. Eso es fundamental para que la autoevaluación funcione. Y lo segundo, que es también muy, muy importante, es que haya práctica. Es decir, que no podemos esperar que si es una de las primeras veces que se le pide a un alumno que se autoevalúe, lo sepa hacer de forma natural y entonces posiblemente las primeras veces sea un proceso más costoso para el profesor, tenga que hacer más guiado, más modelado, tenga más preguntas, pero si le vamos dando práctica, que es fundamental, los alumnos van adquiriendo esta capacidad para autoevaluarse. Entonces, básicamente estas condiciones son las que apoyan el uso de la rúbrica para fomentar la autoevaluación en el aula. Muy bien, Ernesto. Según tu experiencia, ¿qué percepción tienen de la rúbrica el profesorado? La primera vez que entra en contacto con la rúbrica, visualiza que puede ser, como nos has dicho antes, una oportunidad para ponerse de acuerdo con sus compañeros y a la vez también puede ser un buen instrumento para que los alumnos puedan tener ese margen de mejora que ahora nos comentabas. Por mi experiencia, habitualmente es así. Los profesores suelen ver enseguida el valor de la rúbrica y muchas veces ya incluso ellos, aunque no utilicen una rúbrica, te están diciendo que utilizan un método que es parecido para a lo mejor validar con el resto de profesores los criterios de evaluación. Lo que pasa es que muchas veces no está por escrito como hace la rúbrica. Entonces, habitualmente la acogida suele ser buena, en mi experiencia. También lo que tengo que decir es que los profesores son muy críticos cuando les das una rúbrica de su especialidad, vamos a decir, y si no contiene los criterios que ellos consideran imprescindibles, enseguida te lo van a decir y te van a decir, esta rúbrica está muy bien, es una buena idea, pero tengo que adaptarla a mis necesidades. Es decir, que enseguida el profesor, como experto que es de su materia, va a hacer un análisis crítico de la rúbrica. Incluso reflexionando, lo que veo es que a los profesores, por regla general, lo que hemos visto en esta encuesta que hemos hecho sobre evaluación formativa que hemos hecho en toda España, es que los profesores nos dicen que les gusta la rúbrica por una serie de factores. Y si me permitís, es en la siguiente diapositiva del PowerPoint, que he puesto, bueno, el título es Profesores y Rúbricas. Y entonces los aspectos por los que a los profesores les gustan las rúbricas es, bueno, el primero es porque les ayuda a clarificar a ellos mismos el qué van a calificar, el qué van a evaluar, perdón, y el cómo lo van a evaluar. Entonces, esto habitualmente les sirve para tener más claro e incluso poder reflexionar qué es lo que le están pidiendo a los alumnos con esa actividad y cómo lo van a evaluar. Lo segundo es que sienten que son más justos al evaluar a diferentes alumnos, porque otra de las ventajas de las rúbricas no solo que mejore la fiabilidad entre varios jueces, sino que un juez, en este caso un profesor, evaluando diferentes trabajos, es más justo porque tiene más claros los criterios de evaluación y las categorías, cómo va a evaluar al alumno. La tercera el tercer aspecto que los profesores nos han dicho que les gusta sobre la rúbrica es que es muy fácil dar retroalimentación, dar información a los alumnos sobre cómo han hecho un trabajo utilizando la rúbrica. En mi propia experiencia con alumnos de universidad, cuando hemos hecho las investigaciones, en cuanto a un alumno le sitúas en una categoría de la rúbrica, como si están bien especificadas, no necesitan más información porque ellos mismos se dan cuenta de cuáles son los aspectos que pueden mejorar. Entonces, en este sentido, facilita mucho dar información, feedback, retroalimentación al alumno. Un cuarto aspecto sería que, bueno, que si tienen varios profesores que evaluar el mismo trabajo, como ya llevo diciendo bastante tiempo, pues bueno, la fiabilidad, la concordancia entre las notas es bastante pareja, aumenta mucho. Y el quinto aspecto, por el cual también le gustan a los profesores, es porque, claro, es todos los aspectos que conlleva una rúbrica bien implementada en el aula relacionados con el aprendizaje del alumno. Es decir, que si los profesores perciben que los alumnos aprenden más, utilizan más estrategias de aprendizaje, tienen más claros los objetivos, etcétera, esto también es un aspecto fundamental para que los profesores se sientan motivados a usar las rúbricas. Y entonces,
así como último consejo que puedo dar es en relación a la apetencia del uso de las rúbricas, es que hay que ser valientes. Utilizarlas la primera vez en el aula puede ser un poco descorazonador, en el sentido de que a lo mejor no se tienen los resultados que se están deseando, que se están esperando. Entonces hay que dar más oportunidades, dejar que los alumnos se acostumbren al uso de las rúbricas y darles más espacio para la práctica. Sí, y en relación a los alumnos, también, según tu experiencia, ¿cómo la perciben el uso de las rúbricas? Supongo que también el reto es no caer en la rutina, ¿no? Y eso también tiene que ser importante. Sí, efectivamente. Este aspecto en particular se ha estudiado bastante con alumnos universitarios, menos con alumnos de secundaria. A los alumnos les gusta tener las rúbricas porque les ayuda a tener claro cuáles son los objetivos de la tarea y además les gusta tenerlas porque saben cómo van a ser evaluados por parte del profesor. Entonces tienen mucho más claro qué es lo que se espera de ellos y cómo alcanzar eso que se espera de ellos. Entonces a los alumnos les gusta tener la rúbrica. También sorprendentemente, dado que las rúbricas hacen mucho hincapié en la calificación, lo que esperamos encontrar en una investigación que hicimos en la Autónoma de Madrid es que, claro, al hacer tanto hincapié en la nota, los alumnos se preocupasen mucho por la nota y dejasen las metas de aprendizaje, es decir, no se centrasen tanto en la tarea, a tenor de estar pendientes de estas notas de las rúbricas. Bueno, curiosamente lo que encontramos es que los alumnos a los cuales entregamos rúbricas estaban más centrados en aprender la tarea, porque sabían que después que hubiesen realizado el proceso podían tener la rúbrica para saber cómo estaban en relación a la puntuación que les iba a dar el profesor. O sea que a pesar de ese peso que se le da a la calificación, si se hace a los alumnos hincapié del valor que tiene para su aprendizaje, se van a centrar mucho en el aprendizaje que les puede proporcionar la rúbrica. Entonces, el mayor problema que viene en relación a si a los alumnos les gusta o no la rúbrica es si los alumnos perciben que la rúbrica viene impuesta. Si los alumnos perciben que la rúbrica es un instrumento que el profesor entrega en el aula y que no le da, por así decirlo, mucho mayor ganancia a su aprendizaje, o no va a contar para cómo se les va a calificar, es decir, es un vamos a decirlo así, un aparato más que les entrega el profesor, y no se hace todas estas condiciones que he comentado antes, ahí es cuando los alumnos habitualmente rechazan la rúbrica. Si es impuesta y consideran que no están incorporadas cosas que son importantes para ellos que se evalúen. Muy bien. Ernesto, a lo largo de la entrevista ya hemos comentado varias veces una de las utilidades de la rúbrica, que es que los propios docentes nos podamos poner de acuerdo en cuanto a los criterios de evaluación, pero en la parte más de que sirva para el propio alumno como regulación de su aprendizaje, ¿crees que es importante que él participe en la elaboración de esa rúbrica? Y si fuera el caso, ¿qué consejos darías para poder elaborar estas rúbricas conjuntamente con el alumnado? Sí, pues esa me parece una pregunta fundamental. Sí, recomendamos que se utilice, que la rúbrica se desarrolle con los alumnos siempre y cuando el profesor entienda que tiene el espacio para hacerlo y que va a ser una ganancia en sí el desarrollar la rúbrica. Precisamente a colación de lo que estaba diciendo antes, porque si la rúbrica viene impuesta por el profesor, entonces es muy difícil que el alumno lo entienda como un instrumento propio y que le vaya a generar ganancia en el aprendizaje. Entonces es importante que en la medida de lo posible se cree un espacio de debate en torno a la rúbrica. Y en las circunstancias incluso que cuando sea positivo, sea posible, sea viable hacerlo, lo ideal sería que desarrollen la rúbrica juntos. Entonces, sobre este tema, en la presentación también tengo la siguiente lámina, que bueno, he llamado cómo desarrollar rúbricas con alumnos, en la cual básicamente lo que vamos a desglosar un poco cuál es nuestra propia experiencia con el desarrollo de rúbricas con alumnos. Entonces, nosotros el primer paso que damos, o el primer consejo que daríamos, sería que se analice primero una ejecución maestra, o sea, una ejecución bastante perfecta de la tarea que se va a realizar. Por ejemplo, si quiere hacer una rúbrica sobre cómo hacer un buen resumen, pues entregar a los alumnos un buen resumen de un texto. De esta forma se permite a los alumnos que lean el resumen, que lo analicen y que vean qué características tiene ese resumen. ¿De acuerdo? El segundo consejo, el segundo paso para desarrollar una rúbrica con los alumnos sería extraer los criterios claves de evaluación
que contiene ese buen resumen, ese buen ejemplo de, como repito, la tarea que se haya elegido. El tercer paso sería desglosar para los diferentes criterios de evaluación las categorías y niveles de ejecución. Es decir, si por ejemplo un resumen tiene que contener la idea principal del texto en la que procede, pues ahí tenemos que crear 4 categorías para crear la rúbrica. Entonces aquí lo que se puede hacer es crear diferentes grupos en el aula para que cada grupo se ocupe de diferentes criterios de evaluación y vaya creando las categorías de los diferentes criterios de evaluación. El siguiente paso sería ponerlo esto en común, de forma grupal, ir creando la rúbrica, pues habitualmente, claro, en la pizarra o en algún medio donde todos puedan irlo visualizando, y llegar a una conclusión de, bueno, finalizar la rúbrica y pues abrir simplemente un debate rápido sobre si pensamos que contienen todos los aspectos necesarios para esa tarea. Y el siguiente consejo sería, y este es muy importante, ser flexibles con la rúbrica. Es decir, hemos creado la rúbrica con los alumnos, la vamos a utilizar en el aula, y seguro que nos vamos a ir dando cuenta de que hay categorías que pueden ser mejorables o criterios de evaluación que no están contenidos en la rúbrica, o tal vez algunos que estén contenidos que no aportan nada. Entonces, ese es el momento en el cual se reflexiona sobre la rúbrica y se puede ver si hay que quitar algún criterio, añadir, cambiar categorías, etc. Es decir, no se trata de por así decirlo, de una herramienta escrita en piedra que no se pueda modificar. Al contrario, se trata de modificarla para que se adopte a las necesidades de aprendizaje que nosotros tenemos. Bueno, esto en la mejor situación, en la cual se puede desarrollar con los alumnos la rúbrica. Que además puedo garantizar por mi experiencia que es un aprendizaje bastante potente para los alumnos, porque en realidad están reflexionando sobre cómo realizar esas tareas. Requiere bastante recursos cognitivos y bastante capacidad de reflexión. En caso de que esto no se pueda hacer, no podamos con los alumnos desarrollar la rúbrica, lo que se recomienda es, bueno, si nosotros llevamos ya como profesores la rúbrica a clase, lo menos es abrir un espacio de debate rápido, no tiene por qué ser mucho, pongamos 10, 15 minutos, y que los alumnos reflexionen sobre la rúbrica y si piensen si tiene que contener algún otro criterio, si había algo que cambiar, etc. Por lo menos dar ese espacio para que los alumnos se apropien un poco más de la rúbrica y no la sientan como algo más que viene impuesto por parte del profesor. En relación a la rúbrica y a su uso entre los docentes, pensamos que cuando los usan los docentes pueden evaluar competencias complejas, pero cuando se usan con los alumnos seguramente son más eficaces para evaluar aspectos más concretos, tareas más simples. ¿Es cierto o podemos evaluar cosas más complejas? Esta es una pregunta algo complicada de contestar. Voy a intentar... lo primero, claro, tendríamos que definir qué consideramos competencias complejas, porque si no a veces pues, la respuesta en sí puede carecer un poco de nivel de comprensión. Pero yo diría que más que partir de tareas complejas o simples, lo adaptaría más al nivel de los alumnos. Es decir, las rúbricas se utilizan desde primaria hasta la universidad. Y claro, entonces no le vamos a pedir el mismo nivel de ejecución, el mismo tipo de tarea a un alumno de primaria que a un alumno de universidad. Entonces, en este sentido, si adaptamos la rúbrica al nivel que tiene el alumno, sí se pueden contener, o sea, sí se pueden utilizar para tareas complejas, ¿no? Por ejemplo, hay competencias que pueden parecer muy básicas, que puede ser hacer un buen resumen o hacer una buena síntesis, que nos hemos encontrado cuando estamos haciendo nuestra investigación que los alumnos que nos llegaban a la universidad pues no tenían este tipo de competencias bien entrenadas. En principio puede parecer una competencia sencilla, pero en realidad requiere de bastante capacidad de reflexión hacer una buena síntesis de un texto complejo. Entonces, para estos casos, y dependiendo del nivel del alumno, del nivel educativo, yo creo que sí se pueden utilizar también para tareas complejas. Pero yo creo que la clave está en que la rúbrica en sí nos cubra todo el espectro que queremos de la tarea. Entonces, si la tarea resulta muy compleja y la rúbrica resulta también muy compleja de seguir, entonces ahí es cuando tenemos un problema. Pero si somos capaces de desglosar una tarea compleja en una rúbrica comprensible y, vamos a decirlo así, usable, entonces se puede hacer. De hecho, hay ejemplos que lo hacen. Lo que sí que no recomiendo en ningún caso es que el profesor
tenga una rúbrica más compleja que la que ha entregado a los alumnos. Supongamos, por ejemplo, pues que un profesor quiere tener una rúbrica que contiene más criterios o más categorías para evaluar a los alumnos que la que le ha entregado a los alumnos. Esto es una cosa que no recomiendo para nada, porque claro, en realidad tú le estás dando una rúbrica a los alumnos y ellos están efectuando su trabajo sobre esa rúbrica. Si tú luego vas a evaluar con otra rúbrica más compleja, evidentemente ahí va a haber un desfase entre lo que los alumnos perciben como lo que tendrían que tener en la tarea y lo que realmente se les está evaluando luego. Entonces, eso sí, si los vamos a utilizar la rúbrica, que sea la misma, la que nosotros utilizamos como profesores, como para alumnos. Si es a nivel interno, las rúbricas siempre hay que mantenerlas a cierto nivel de simplicidad en el sentido de que sean usables. Yo he visto rúbricas de 4 hojas de longitud. Hombre, una rúbrica de 4 hojas de longitud es complicada de utilizar hasta que no se interioriza. Entonces, en la medida de lo posible hay que intentar mantenerlas, aunque la tarea sea compleja, intentar que sean relativamente sencillas y luego ya nosotros, una vez que las hemos interiorizado, ya podemos complejizar, por así decirlo, la forma que tenemos de evaluar esa tarea. Sí, lo decíamos porque a veces hay como una jerga del profesor, ¿no? Que entre docentes nos entendemos, seguramente los alumnos ni las familias lo entenderían, pero sí a nivel docente. Y en cambio parece que tal vez una base parecida podría ser usada con los alumnos, pero tendríamos que cambiar el lenguaje, ¿no? ¿Podría ser posible? Hombre, esa es una pregunta, claro, interesante. ¿Lo comentas, María, por el tema de sí, la misma palabra de rúbrica que no se entiende? ¿O me podrías dar algún... Podría ser ese caso, sí. Claro. Mira, siempre Estados Unidos lleva mucho tiempo ya implementando las rúbricas. Entonces, claro, evidentemente siempre hay cierta jerga técnica que, claro, evidentemente les puede resultar complicada en un primer momento a los alumnos o a los padres. Pero yo creo que con las rúbricas se soluciona muy rápidamente. Simplemente cuando te reúnes con ellos, tienes una rúbrica al lado y se la enseñas. Porque en mi experiencia, cuando enseñas una rúbrica y simplemente ves el título y ves las diferentes categorías, enseguida la gente sabe a lo que te estás refiriendo. No hace falta que estés hablando de criterios de evaluación, que a lo mejor puede sonar un poco complejo, aunque en realidad es muy sencillo. Simplemente los aspectos que tenemos en cuenta para evaluar. Entonces, pues sí que es cierto que entiendo esta dificultad que tienen los profesores, pero yo creo que con la rúbrica es fácil de sobrepasarla, de superarla, simplemente teniéndola al lado y mostrándoselo a los padres en este caso. Muy bien, Ernesto. Con la rúbrica docente, la que hablamos que en algunos casos más se utiliza para compartir entre el profesorado, sabemos que la mayoría de ocasiones se utiliza también para calificar y que luego se utiliza también para la evaluación sumativa. Pero de cara a utilizarla con el alumnado, ¿recomiendas o no recomiendas que haya que tan directamente la rúbrica sea la que califique la nota final que se le asigna al alumno? Antes ya has hablado de ello, pero sí. Sí, es que esta pregunta es magnífica y bueno, a ver, es un tema bastante peliagudo y precisamente este verano estaba en un congreso en Bruselas y estábamos pensando en hacer un artículo discutiendo este tema. Porque claro, tiene dos lados, tiene dos vertientes. Por un lado, no queremos, o sea, el fin último de la rúbrica debería ser no que el alumno tuviese mejor nota exclusivamente, sino que aprendiese más. Es decir, no queremos que los alumnos se basen exclusivamente en hacer un uso, por así decirlo, estratégico de a ver cómo puedo llegar a tal nota que es la que necesito, sin hacer mayor reflexión de cómo son las diferentes categorías de la rúbrica. Pero por el otro, si les estamos pidiendo a los alumnos que se autoevalúen y que se pongan una calificación, como pasa en el caso de la rúbrica, y a la hora de final, su calificación, su propia autoevaluación no va a ser tenida en cuenta para la calificación, por así decirlo, estamos desprestigiando un poco la propia actividad de autoevaluación, ¿vale? Entonces, bueno, hay posiciones bastante extremas, en este congreso lo estábamos comentando, hay gente que, por ejemplo, está haciendo este caso en varias universidades de Australia, en las cuales, a través de las rúbricas, alumnos universitarios de últimos años, que supone que ya tienen unas competencias adquiridas, se ponen automáticamente ellos la calificación para el curso. Entonces esta sería la posición más extrema, ¿no? O sea, la calificación que el alumno percibe que tiene que ponerse
como autoevaluación es la nota que le va a contar para el curso. Pero claro, esto en la mayoría de situaciones en primaria y secundaria no se va a dar y además yo no tampoco lo recomendaría. Yo recomiendo una cosa intermedia. Yo creo que la rúbrica y la autoevaluación debe tener cierta nota ponderada en la calificación global, pero que no se debe dar de forma gratuita. ¿A qué me refiero con de forma gratuita? Debe depender de la exactitud con la cual el alumno se haya autoevaluado. Con la rúbrica es muy sencilla. Si a los alumnos les hemos entregado la rúbrica y se han ido colocando en las diferentes categorías, el profesor va a utilizar la misma rúbrica para evaluar al alumno. Entonces, el profesor utilizando su rúbrica, comparando la rúbrica que el alumno ha hecho con la suya, de cómo valoraría al alumno, es fácil saber si el alumno ha sido exacto a la hora de autocalificarse o no. Yo creo que en aquellos casos en los cuales los alumnos han sido exactos, es decir, han sido consecuentes con cómo han realizado la tarea, hay que dar una, por así decirlo, un cierto puntuación ponderada de la tarea que se ha hecho. Porque si no, en sí mismo, la propia actividad de autoevaluación para los alumnos pierde valor si finalmente no se les da esa posibilidad de, si son exactos, por lo menos tener, vamos a decirlo así, cierta recompensa en la nota sobre la actividad. Entonces, resumiendo, este yo creo que es el siguiente paso que se va a hacer en la investigación, porque, bueno, en el campo de las rúbricas todavía queda mucho por investigar. Pero mi recomendación, que no viene de evidencia empírica, porque no hay estudios en este caso todavía, es que sí puntúe, tenga cierta, se pondere en la nota final de la tarea si los alumnos son exactos a la hora de autoevaluarse. La pregunta ya la has contestado antes, es sobre si la rúbrica puede ser útil para todas las etapas educativas, y efectivamente ya lo has contestado. Pero en etapas, cuando los niños todavía no leen o no leen bien, ¿nos podrías dar alguna idea sobre el uso de la rúbrica? Pues creo que la mejor respuesta viene siempre por los profesores. Los profesores son los que pueden saber mejor que nadie si realmente una rúbrica puede cumplir algún objetivo educativo en su curso, en su grupo, etcétera. Y vuelvo a remitir a la encuesta que hemos hecho a nivel nacional. Hemos tenido al final aproximadamente 1.800 profesores contestando y tenemos en torno a 300 profesores, en su mayoría profesoras, evidentemente, de evaluación de educación infantil. Y son las propias profesoras las que, mostradas un ejemplo de rúbrica, en la gran mayoría de casos dicen que no le ven aplicación a la rúbrica para la educación infantil. Tenemos, claro, el asunto, aparte del problema del tema de que los alumnos todavía pues, tengan que desarrollar la capacidad lectora, es que muchas veces las profesoras prefieren no hacer una evaluación, por así decirlo, tan directa, con una calificación tan directa, entonces no se acopla o no se sincroniza bien con los objetivos que tienen ellas en el aula. Entonces, mi respuesta, que viene principalmente dada por esas 300 profesoras que han contestado a la encuesta, es que la rúbrica en primaria tiene de momento poca utilidad. No sé si en el futuro, la verdad que es un tema apasionante, pues desarrollaremos rúbricas que estén un poco mejor adoptadas. También hemos visto en algún caso de rúbrica que en vez de un texto escrito tiene algún icono, un dibujo. ¿Podría ser una cosa que podría tener utilidad en estas etapas? Sí, si todo lo que sea más imágenes que el alumno pueda captar, desde luego va a ser más fácil para un alumno en la etapa de educación infantil para poder entenderlo, incluso los primeros cursos de primaria. Así que en ese caso sí que diría que podría ser más utilizable que texto, por supuesto. Pero en general lo que se trata siempre es que la rúbrica esté adecuada al nivel de comprensión que tengan los alumnos. Es decir, no podemos plantearnos una rúbrica que vayamos a utilizar con alumnos de tercero de primaria que vaya a ser también el mismo nivel que con un alumno de bachillerato, por ejemplo. Entonces, si encontramos un sistema por el cual los alumnos llegan a comprender lo que queremos expresar con la rúbrica a nivel de objetivos
y es muy importante, y el profesor considera que cubre una serie de objetivos de aprendizaje, entonces estupendo, adelante con ello, sí. Muy bien, Ernesto. Ya estamos finalizando y en conclusión te queremos hacer pues la pregunta estrella, ¿no? ¿Podemos afirmar que el uso de la rúbrica ayuda a la mejora del aprendizaje del alumno? O como tú nos decías antes en tu frase de que las rúbricas verdaderamente ayudan a que los alumnos aprendan más. Y también queríamos preguntarte si existe actualmente, creo que un poco ya nos lo has contestado antes, pero si existe actualmente algún estudio científico que lo pueda corroborar, o por ejemplo si podemos tener acceso a los resultados de la encuesta que nos has estado comentando a lo largo de tu intervención. Vale, pues esta pregunta creo que, claro, es efectivamente fundamental. Primero voy a empezar por el final. El tema de la encuesta, yo creo que es posible incluso que a lo mejor algunos de los profesores que estén viendo la charla pues hayan participado en la propia encuesta, y como ellos ya saben, lo que estoy haciendo es estoy enviando información y material añadido. Y entonces, con respecto a la encuesta, en cuanto tenga los resultados ya escritos y enviados a una revista, los voy a circular y vosotros, por supuesto, os lo enviaré para que lo tengáis. Lo que estamos encontrando hasta ahora es bastante interesante. Volviendo al tema de las rúbricas. Empecé a escribir una revisión del campo hace un año con un compañero de Suecia, este compañero de Suecia había hecho en el 2007 la única revisión que se había hecho en el campo de las rúbricas. Lo que pasa es que este compañero se había centrado en el otro aspecto de las rúbricas, que era el tema de la fiabilidad interjueces. Entonces él lo que encontró en su revisión fue que efectivamente las rúbricas ayudaban a que aumentase la fiabilidad de varios jueces. En esta revisión que hemos hecho juntos, lo que hemos hecho ha sido coger todos los estudios que se han publicado desde mediados de los 90, a partir del trabajo de Heidi, y todos estos estudios en los cuales se ha utilizado la rúbrica con la intención de fomentar el aprendizaje de los alumnos. Esto es muy importante, porque hay muchos estudios en los cuales la rúbrica simplemente se utiliza para aumentar, pues, otra vez, siento el tag reiterativo, la fiabilidad interjueces, ¿no? Nosotros no. En esta revisión lo que hicimos fue rúbrica con la intención de aumentar el aprendizaje de los alumnos. Bien, conclusiones que se pueden sacar. Lo primero es que a nivel empírico muchos de los estudios son muy débiles. Lo que se hace muchas veces es se coge un grupo, se les entrega una rúbrica y se mide después si se han aprendido más o no. Pero cuando esto no se hace comparado con un grupo control, tenemos el problema de que en realidad es muy difícil saber si ha habido una ganancia en el aprendizaje o no. Entonces, a nivel de estudios sólidos empíricos, tenemos principalmente lo que hice yo en mi tesis, que fueron 4 estudios con grupo control y con grupo experimental con grupo con rúbrica. ¿Cuál es la conclusión que sacamos en la revisión, básicamente? Si se cumplen las condiciones que he mencionado antes, pues el tema de la práctica, del modelado, etcétera, las que presenté en la segunda diapositiva, sí, las rúbricas ayudan a que los alumnos aprendan más. Pero es muy importante, porque también hacemos hincapié en esto, que si no se cumplen estas condiciones, muchas veces el uso de la rúbrica per se no garantiza que haya mayor aprendizaje. Es decir, ¿hay mayor aprendizaje? Sí, se entrega la rúbrica y además el profesor tiene en cuenta estas condiciones que he mencionado antes. Porque si no, muchas veces, esto no lo encontramos en una de las investigaciones que tuvimos que rechazar al final los datos, es que los alumnos de universidad lo que cogían era la rúbrica y la estaban utilizando básicamente como un checklist, entonces como una lista de chequeo, vamos a decir. Cogían los diferentes criterios, veían si habían mencionado algo en los resúmenes que nos tenían que entregar, pero no hacían mayor reflexión sobre ello. Entonces, ya sé que me estoy enrollando mucho, pero la forma de concluir es, sí, las rúbricas serían básicamente una buena herramienta para potenciar el aprendizaje de los alumnos, máxime si se tienen en cuenta las condiciones que favorecen la autoevaluación. De acuerdo. Pues podríamos dar por finalizada la entrevista en sí y pensamos que te damos las gracias por estar aquí desde tan lejos, desde Finlandia, y nosotros desde la Xarxa de Competencias Básicas seguiremos trabajando en ello y pensamos que podemos avanzar y obtener buenos resultados al finalizar el año. Ya estaremos en contacto. De acuerdo, muchas gracias y de verdad ánimo y
bueno, estoy especialmente contento de que me hayáis contactado porque, bueno, el tema de las rúbricas me apasiona y creo que todos lo estáis haciendo y lo estáis haciendo de forma muy meticulosa y las rúbricas que estoy viendo están muy bien construidas, entonces yo creo que realmente van a tener una mejora en cómo funcionan los centros y en el aprendizaje de los alumnos. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti.